Hebreos capítulo 10, versículo 36, mes de la perseverancia. Nueva versión internacional dice: ustedes necesitan perseverar. ¿Qué es lo que necesitamos? Perseverar. Otra versión dice: necesitan perseverar ahora. Ahora. Está hablando el apóstol Pablo. Después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibirán lo que Él ha prometido. O sea, en otras palabras, la perseverancia hace parte de la voluntad de Dios para recibir las promesas. Si el apóstol Pablo está diciendo esto, es porque muchos se han detenido, número uno, y número dos, muchos se rindieron muy rápido. Vea que está todo: no te rindas, no te detengas. Yo creo que estás en tu última vuelta, las cosas van a cambiar, las puertas se van a abrir. ¿Alguien aquí conmigo? Las cosas cambiarán. Yo estoy convencido de esto. Amén. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de la importancia de perseverar? Porque mucha gente arranca con fe. Mucha gente comienza con fe, proyectos, comienza con fe, proyectos de vida, proyectos empresariales, proyectos de estudiar, etcétera, pero se rinden con facilidad. Muchos emprenden, pero pocos terminan. Y perseverar significa la capacidad que Dios nos da para terminar lo que comenzamos, para permanecer en el tiempo. Yo les compartía que la perseverancia es uno de los dones que Dios me ha regalado. Gracias, 22 años de casado, perseverando ando. Ya conmigo: se necesita fe para comenzar y perseverancia para terminar. Eso implica sacrificio. Eso implica pagar un precio. Y el apóstol Pablo es uno de los héroes que hoy quiero tocar de nuevo. El mensaje de hoy lo titulé: esto también pasará. Esto también pasará. Muchos leemos al apóstol Pablo y lo vemos como... Yo me recuerdo que un día le dije: Señor, yo quiero ser como Pablo. Y después dije, como que no, mejor me retracto. Porque Pablo andaba en prisiones, a Pablo le dieron palo, a Pablo lo azotaron, a Pablo se cayó de un caballo. Tantas cosas que vio el apóstol Pablo, pero que a la final tenían un plan y un propósito y estaban en la voluntad de Dios para que a través de ciertos procesos el apóstol Pablo pudiera completar la transformación de su vida. Muchas de las circunstancias que tú y yo estamos viviendo hoy hacen parte de los procesos que Dios quiere llevar en nuestra vida para que nuestras vidas sean transformadas. Y el pasaje que quiero leer hoy, vamos a darnos cuenta cómo este héroe, cómo este hombre llamado Pablo va a Roma como prisionero. Pablo va a Roma como prisionero, va en unas condiciones que no son óptimas. Él va en un barco, encuentra dificultades, pero a pesar de que se encuentran dificultades en ese barco, no te detengas, esto también pasará. Y al que está a otro lado: no te detengas, esto también pasará. Yo no sé si hay alguien aquí que está viviendo en alguna situación difícil, complicada, en donde tal vez hoy no estés viendo salida. De pronto tú dices: esto no veo, estoy en una oscuridad, no veo por dónde pueda resolverte esto. Yo vengo a profetizarte en el nombre de Jesús: no te detengas, no tengas temor, esto también pasará. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 9. Versículo 9. Aquí hay varias claves que quiero que tengas en cuenta. Capítulo 27, versículo 9. Hay que tener en cuenta algunos puntos. Se había perdido mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Alguien aquí cree que ha perdido mucho tiempo? A que el apóstol Pablo va camino a Roma en un barco y lo primero que sale es: se había perdido mucho tiempo. Era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Versículo 10. Señores, veo que nuestro viaje va a ser... ¿Cómo iba a ser el viaje? Y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Versículo 11, todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel. El apóstol Pablo iba en ese barco. El apóstol Pablo no iba en las condiciones óptimas. Y el apóstol Pablo dijo: esto no se ve bien.
Esto no va de acuerdo a lo que quisiéramos ver. Tenemos que llegar a Roma, pero las condiciones están complicadas. Tal vez hoy tú estés viviendo algo complicado. Yo comencé diciendo perseverancia, no te detengas. Pero hoy quiero hablarte de algunas claves en tu vida. Número uno, primera clave. Debes estar atento a la voz de Dios. Debes estar atenta a la voz de Dios. Ya que está a tu lado, atento. ¿A qué? A la voz de Dios. ¿Qué hacía Pablo en ese barco? Pablo iba ¿para dónde? ¿Para dónde? Para Roma. En otras palabras, ¿era la voluntad de Dios de que Pablo estuviera en ese barco? Claro. ¿Hacía parte del propósito de la vida de Pablo? Sí, era el propósito de Pablo. Era la voluntad de Dios para Pablo en ese barco. Pero en ese barco, Pablo se da cuenta de que las condiciones no son óptimas. Y lo que hace Pablo es decirle: señores, veo que vamos camino a un desastre. Veo que esto se está complicando, que viene una grande tempestad. Lo mejor es detenernos. Hemos perdido mucho tiempo. Se han perdido mucho tiempo y las condiciones no van a mejorar. Lo mejor que podemos hacer es frenar. Pero Pablo allí no tenía voz. ¿Era la voluntad de Dios de Pablo? Sí. Había un capitán, había un centurión, había un timonel y estaba el dueño del barco. ¿A quién le van a hacer caso la gente? Al dueño del barco y al capitán. Pablo a la final era un prisionero. ¿Están aquí? Pablo era un prisionero. En ese barco iba un capitán. En ese barco estaba el dueño, pero también había un predicador. También había un hombre de Dios. Y lo que hace la gente en esa situación, por eso ojo aquí, dile que está a tu lado, las condiciones se pueden difíciles. Tú puedes estar en un barco, pero tienes que estar atento a la voz de Dios. El apóstol Pablo estaba viendo que los tiempos estaban complicados, que los vientos eran contrarios, que tal vez habían habido muchas pérdidas, no solamente de tiempo, sino que las cosas se iban a poner más difíciles para los que iban en el barco. ¿A quién le crees tú más? ¿Al prisionero o al dueño del barco? Al dueño del barco. Cuando estás en la voluntad de Dios, no te olvides que a tu lado van a haber otras personas. Voy a repetirlo. Siempre que estás haciendo la voluntad de Dios, donde quiera que estés, no te olvides que estarás junto a otras personas. Pablo estaba en el barco correcto. ¿Sí o no? ¿Estaba en la voluntad de Dios? ¿Estaba en el propósito de Dios? Claro que sí. Estaba en el lugar, en el tiempo y en el lugar correcto. Como tal vez tú también estás en el lugar, en el barco correcto, en la voluntad de Dios, en el propósito correcto. Pero tal vez has ignorado la voz de Dios. Tal vez no has estado atento a la voz de Dios. Y podemos caer en el error de escuchar más la voz del capitán, la voz del dueño del barco, la voz del timonel, la voz de los amigos, la voz de los consejeros. ¿Alguien que me está entendiendo? La gente que te da asesoría, la gente que te da ideas de las situaciones que estás viviendo, antes que escuchar la voz de Dios, que es la que te puede decir lo que tienes que hacer. En ese lugar, el apóstol Pablo dijo: señores, hemos perdido tiempo. Y van a haber pérdidas. Esto va a ser desastroso para nosotros. Pero se fueron por el consejo del capitán y del dueño del barco. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando estás en situaciones difíciles, número uno, ¿estás atenta o atento a la voz de Dios? Número dos, debes definir quién es el que dirige tu vida. Número dos, definir quién dirige tu vida. Si tu vida la dirigen los sentidos
o lo dirige tu espíritu. Porque cualquiera que sea la decisión, sea que la dirija tus sentidos o sea que la dirija tu espíritu, va a guiar tu barco a algún lugar. Este barco se dirigía a Roma, guiado por un capitán. El barco representa tu vida. El barco representa las bendiciones de Dios. El barco representa lo que llevas. El barco representa la dirección a la que vas. El barco representa los bienes que Dios te ha dado. El barco representa las cosas en las cuales Dios te ha bendecido. Cosas materiales, familiares, trabajo, empresa, negocio, salud. ¿Alguien aquí que me está entendiendo? No. Y muchas de las cosas que Dios nos ha dado están en ese barco. ¿Quién dirige tu barco? ¿Lo dirige la voz de Dios o lo dirige el capitán? ¿Lo dirige la voz de Dios o lo dirige el timonel? ¿La dirige la voz de Dios o te diriges o te guías tú mismo? O nos guiamos por los sentidos, amados, o nos guiamos por las emociones, o nos guiamos por la voz de Dios. Muchas de las cosas que Dios nos dice que hagamos no tienen sentido. Para el capitán del barco no tenía sentido lo que Pablo estaba diciendo, porque si había alguien de manejar barcos, era el capitán. Si había alguien que sabía de pesca, era Pedro. Pero Dios le dijo algo sin sentido a Pedro. Dios le dijo a Pedro, tira la red a la derecha. El apóstol Pablo está hablando cosas sin sentido, tanto para el dueño como para el capitán, como para el timonel del barco, como señores, la cosa se ve difícil. Ellos querían llegar al destino. Ellos eran responsables de llevar ese barco al destino. ¿Y quién mejor que el responsable de llevar al barco al destino para saber las condiciones del tiempo? Por eso, o nos dejamos guiar por lo que sentimos, por los sentidos, por las percepciones, o definitivamente Dios te va a pedir que tú hagas cosas que van en contra de tus sentidos. Por eso muchas veces nos metemos en situaciones complicadas por escuchar la voz del director, del capitán, del timonel del barco. Y no la voz de Dios. Ya el que está a tu lado, debemos de aprender quién nos guía en nuestra vida. Ese silencio me dice que voy por buen camino. Santo. Aquí viene una bomba. Si vives por lo que tiene sentido, nunca serás una persona de gran fe. Si vives por lo que tiene sentido, nunca serás una persona de gran fe. Pues para hacer lo que tiene sentido para ti, no necesitas fe. Voy a repetirlo. Para hacer las cosas que tienen sentido para ti, no necesitas fe. La fe se necesita cuando las cosas que tenemos que hacer y Dios nos manda a hacer no tienen sentido. Como por ejemplo, no tiene sentido que ores por el cáncer cuando hay tratamientos. No tiene sentido trabajar duro, esforzarse, producir con sudor de la frente cuando la Biblia dice que el dar te prospera. No tiene sentido darle 7 vueltas a Jericó para que se caigan los muros. No tiene sentido levantar una vara para que se abra el mar rojo. No tiene sentido estar en el horno de fuego esperando a ver si Dios aparece. Como no tiene sentido estar en un foso con leones toda la noche. Cosas que Dios te pide que hagas que no tienen sentido. No tiene sentido de que el cuerpo de Jesús fuera crucificado y masacrado. No tiene sentido ser perseguido por predicar el evangelio. No tiene sentido. Por eso, si te detienes por lo que no tiene sentido, si tratas de que todo tenga sentido, nunca caminarás por fe. Mira que está a tu lado como que te están hablando. Pregúntale al que tienes a tu lado. ¿Vives por tus sentidos o por la confianza que tienes en Dios? Y Dios me dijo estas palabras: el resultado es responsabilidad de Dios. Voy a repetirlo: el resultado es responsabilidad de Dios. Obedecer es tu responsabilidad. Voy a repetirla: el resultado es responsabilidad de Dios. Obedecer es tu responsabilidad. Y no tienes que entender para obedecer. No tienes que entender un paso para dar otro paso.
El apóstol Pablo está en ese barco. No estaba en ese barco porque quería estar en ese barco. Él está en ese barco por propósito de Dios. Él está en ese barco por la voluntad de Dios. En un barco que lo iba a llenar, que lo iba a llevar a un destino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, número 1, clave para tu vida, atento a la voz de Dios. Número 2, ¿cuál es? ¿Quién dirige tu vida? Y número 3, cuídate de ignorar las alertas de Dios. No ignores las alertas de Dios. No ignores las alertas de Dios. Mira el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, que era llegar a su destino. El capitán. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Ojo aquí. ¿Estaba Pablo en el barco de la voluntad de Dios? Pablo había escuchado la voz de Dios. Y la voz de Dios decía, creo que vamos camino a la destrucción. ¿Sí o no? Creo que la situación no parece ser lo que nuestros ojos ven. Pero el capitán decide escuchar otra voz. El timonel decide escuchar otra voz. Y mire lo que ocurre cuando tú ignoras las alertas de Dios. Que aparentemente vas en la dirección correcta, pero vas camino a un huracán. Tal vez en el huracán que te encuentras hoy es porque creíste que ibas en la dirección correcta, haciendo el propósito de Dios para tu vida y escuchando la voz correcta, pero resulta que ibas guiado por tus sentidos y por tus emociones. Y lo que aparentemente iba bien, porque comenzó bien, porque la cosa dice que vino un viento suave, pero lo que venía por detrás era un huracán. Dile al que está a tu lado, cada vez que ignoramos las alertas de Dios, los vientos nos serán contrarios. ¿Alguien siente que va nadando contra la corriente? Cada vez que nos vamos en nuestros sentidos, amados, pueden venir desastres. Sé que la serie No Te Detengas, pero aquí había que detenerse, señores. Aquí había que frenar el barco. Las cosas parecían que iban bien, pero Pablo dijo, deténganse. Hay que detenerse. A veces en nuestro caminar tenemos que detenernos. ¿Para qué nos vamos a detener, pastor? Para escuchar la voz de Dios. ¿Para escuchar qué? El capitán pensó que podía pasar. El dueño del barco pensó que podía pasar. Tu esposo piensa que puede pasar. Tu jefe piensa que puede pasar. O tal vez tú piensas que puedes pasar. Se ignoró la voz de Dios, se siguió el consejo de los hombres y se metió en un huracán. Versículo 15. ¿Estamos aprendiendo, amados? El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la ¿qué? A la deriva. Ellos creían que estaban progresando, pero realmente se estaban metiendo en problemas. Muchas veces creemos que estamos progresando, pero lo que no sabemos es que los vientos están contrarios. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a un hombre hacer mucha riqueza volándose las escuadras? ¿Con qué moral se mira al espejo? ¿De qué nos sirve tanto éxito si lo hemos logrado de una manera equivocada? ¿De qué sirve al hombre hacerse rico si abandona el llamado de Dios?
¿Para qué sirve amasar fortunas si no nos envolvemos en el reino de Dios? Ignoramos las voces, ignoramos las alertas y nos metemos en huracanes. Tal vez hoy estás en un huracán porque has ignorado los llamados de atención de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que dejes esto, deja lo otro, no sigas mintiendo, no sigas con mujeres que no son tu esposa, no sigas en esto, detente? Y tú has ignorado la alerta. Y aunque aparentemente las cosas marchan bien, tú piensas que las cosas marchan bien, tal vez vas camino a la deriva de un huracán. Versículo 16. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, diga que está todo Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotando y dejaron el barco alá. ¿Cuántos hoy pueden estar a la deriva en su vida por no haber escuchado la voz de Dios? Por borrarse las alertas, amados. Yo he estado a la deriva y yo creo que muchos hoy tal vez pueden estar a la deriva. Te soltaste a la deriva, es una alerta. Yo no vengo hoy para que te sientas mal. La idea no es condenarte, ni el apóstol Pablo nos está hablando esto para condenarnos, ni es una amenaza, ni mucho menos. Lo que está haciendo el Espíritu de Dios es llamarte de nuevo y decirte: vuélvete a mí, vuelve tu corazón, detente un instante, mira tu caminar y regresa al camino. ¿Alguien aquí que me está entendiendo lo que Dios quiere decirle hoy? Porque si no, te vas a ir camino a la deriva. El apóstol Pablo nos está dando una enseñanza de vida. El apóstol Pablo está diciendo: yo iba en ese barco era mi vida, ese barco es la bendición de Dios. Pero muchas veces podemos equivocadamente dejarnos llevar por las emociones, por los sentidos y no por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos creer que estamos bien porque vemos que las cosas pueden fructificar y resulta que vamos camino a la deriva. Devuélvete, amada, devuélvete, amado, hijo, devuélvete, porque tal vez perdiste el foco. Entrégate de nuevo, ríndete de nuevo, devuélvete al primer amor. Muchas veces culpamos a Dios por las tormentas, por los huracanes, pero no ha sido Dios. Fuimos nosotros los que nos metimos en el huracán. Fueron nuestras decisiones. Tú fuiste el que decidió para dónde iba el barco. Y así nos llevamos a la familia, llevamos el matrimonio, llevamos los hijos, llevamos los negocios, llevamos las finanzas, llevamos nuestra vida espiritual, creyendo que vamos en la voluntad de Dios, pero hace rato nos salimos. Y la consecuencia de todo esto es el punto número 4. Y el punto número 4 está en el versículo 18, dice así: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros. O sea, no fue un instante, estaba durando, se había perdido tiempo. Había perdido tiempo. El barco iba camino a la tempestad, se mete a la tempestad, ignoran las alertas de Dios. Hay un llamado de atención. Pero dice, seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros. Comenzaron a arrojar la carga por la borda. Aquí lo que yo veo es, punto número 4, una gran pérdida. Una gran pérdida. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Las cosas empeoraron. Tuvieron que comenzar a arrojar cosas del barco. Tuvieron que comenzar a arrojar alimento. Yo sé que tú esperas un mensaje de esperanza, pero quiero precisar esto en esta hora. Quiero precisar, porque tal vez hoy tienes tantas preguntas, pero yo quiero traerle un poquito de luz a lo que tú puedas estar viviendo hoy. Antes quiero que tú puedas identificar cómo está tu vida o la vida de algunas personas en este lugar, que pasan navegando, dirigiendo sus vidas por sus sentidos en dirección aparentemente correcta, pero contraria a la voluntad de Dios.
Tal vez no nos explicamos por qué nos está pasando ciertas cosas o por qué el barco está aquí, se perdió el control, el barco está a la deriva, las cosas están en pique, las finanzas van bajando, los negocios van bajando, la salud va bajando, el matrimonio está en conflicto, mi esposa se quiere ir, mi esposo se quiere ir, un hijo entró en las drogas, vino una enfermedad, ¿qué estará pasando? ¿Por qué? ¿En qué momento me metí en todo esto? ¿Alguien está aquí conmigo? Todo se complicó. Pero muchas de estas situaciones, amados, fueron autocreadas. Autocreadas por nuestras propias decisiones. Versículo 19. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien ha perdido toda esperanza? El cielo está cerrado. No hay ni una gota de luz, ni sol, ni estrellas. Te deprimes, te frustras, no duermes, no comes. Siempre estaré sola. Siempre estaré solo. No saldré de esto. Todo oscuro. Difícil. No hay salida. ¿Cómo hago para seguir el barco si no veo nada? Pero, diga amigo, pero en esta tarde Dios me envió a decirte en el nombre poderoso de Jesús, esto también terminará y todos saldrán adelante. Muchos hoy pueden estar a la deriva. Tal vez hoy estás sin esperanza, tal vez estás sin opciones, tal vez todo ha empeorado, todo parece complicado, todo parece más oscuro. Tú crees que el barco perdió el control, tal vez ha pasado muchas situaciones, pero hoy vengo como profeta de Dios a decirte en el nombre poderoso de Jesús, todo esto terminará, esto pasará. ¿Alguien recibe esa palabra de parte de Dios hoy? Escúcheme aquí. Aquí viene el versículo 21. Ya voy terminando. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Yo no sé cuánto tiempo has pasado en esta condición. O de pronto tal vez apenas te estás metiendo y Dios te está diciendo detente. No sigas en ese barco. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo. Ay. ¿Cuántas veces les he dicho no se presten plata entre ustedes? Debiste haber seguido mi consejo. ¿Cuántas veces te he dicho métete a tu academia y fórmate? Nunca abandones el grupo, plántate en la casa. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Algunos dicen, te lo dije, papá. Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado. Amados, si ustedes siguieran todas las enseñanzas que les damos aquí, no habría ni necesidad de consejería ni nada de ese tema. Nos hubiéramos ahorrado todo esto. Te he dicho que no te endeudes. Te he dicho, cierra las piernas. Si está caliente, métete al agua fría. ¿No te lo he dicho? Nos hubiéramos ahorrado toda esta pérdida de tiempo. Pero mire lo que dice el versículo 22. ¿Y ese man tan feo quién es? Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Puedes perder algo de dinero. Puedes perder paz. Puedes perder algunas situaciones, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús a decirte, ¿sabe qué me dijo el Señor? Porque es el apóstol Pablo que está diciendo, en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo, te lo dije. Yo pensé que Pablo era mujer. ¿Cuántos hombres saben de qué está hablando? Porque siempre que uno como hombre la embarra, ¿qué dice la mujer?
Yo pensé que Pablo era mujer. Yo te lo advertí. Si no yo te dije que ese tipo no me gustaba. Yo te dije que tenía cara de pícaro y ladrón, pero no. Escuchaste a tus amigos. Aleluya. Debimos haber escuchado a Dios por primera vez y nos hubiéramos ahorrado la tormenta, las pérdidas, que el barco se fuera a la deriva, sin esperanza, sin fuerzas, deprimidos, sin ver nada, en oscuridad. Pero, diga conmigo, pero. Otra vez, diga conmigo, pero. Ahora siento algo especial. Creo que la unción está aquí. ¿Sabes? Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Ya. Te metiste a la tormenta, estás en la tormenta. El barco va a la deriva, el barco va a la deriva. Ya no puedes hacer nada por ese error que cometiste a los 16 años. Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada por las equivocaciones que hemos tenido, las decisiones que tomaste hace una semana. No puedes hacer nada, pero ahora. Pablo suena como Marta y María. Pablo suena como diciendo: Señor, si hubieras estado aquí. Pero ahora que estás aquí, me encantan los ahora de Dios, porque creo que el mes 7 es una hora de Dios. Tal vez durante los 6 meses pasados hemos venido a la deriva, de pronto el barco, de pronto en tormenta, en huracanes, pero ahora, yo dije, pero ahora, a partir de hoy no vamos a perder un solo día. A partir de hoy algo nuevo viene para nosotros. Yo quiero decirle, a partir de hoy, de pronto tú necesitas hoy decirle: Señor, a partir de ahora decido volverme a ti, decido volver a frenar, decido detenerme, decido no creerme sabio en mi propia opinión ni en mi propio consejo, sino buscar tu consejo para que seas tú dirigiendo mi vida, enderezando mi camino, enderezando el barco. Ahora me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti de nuevo. Tal vez hoy tengamos que tomar una decisión de regresar a Él, porque lo más hermoso es que tenemos un Dios de la hora. Yo dije, es el Dios de la hora. Versículo 22 dice: les exhorto a tomar ánimo, ánimo, ánimo. Ahora tomen ánimo, porque no sé cómo ha estado la noche tuya, no sé cómo ha estado esta semana, no sé cómo ha estado, pero ahora cobren ánimo, porque ninguno de ustedes, ni tú que estás en esa cama, ninguno de ustedes va a perder la vida. Solo se perderá el barco. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios misericordioso? Qué lindo es que a pesar de que yo me metí en esa tormenta y en ese huracán, Dios está conmigo. Qué lindo es que Dios no dice: tú te metiste, sino que Dios de ahí nos va a sacar. Yo dije, Dios de ahí nos va a sacar. Dios nos seguirá amando. Dios nos va a seguir extendiendo misericordia. Yo no sé cuánto recibe esa palabra de parte de Dios. Aunque el bote no se vea bien, aunque el barco no se vea bien, Dios va a estar con nosotros. ¿Hay algo que se va a perder? Sí, el barco se destruirá. El barco se destruirá. Te hago una pregunta: ¿es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Es una buena noticia que tu vida se salve y que el barco se pierda? ¿O es una mala noticia que el barco se pierda? Tal vez para algunos la noticia es mala si el barco se pierde, pero es porque la prioridad está en el barco y no en tu vida. La prioridad está en lo que posees y no en el Dios que te ha dado la vida. Para algunos la prioridad es el barco, porque si tu esperanza está en ese negocio, porque ese barco puede ser tu negocio, si tu esperanza está en ese negocio, de que las cosas van a mejorar por tener ese negocio, yo quiero decirte que de pronto, si el negocio se pierde, porque el barco se pierde la esperanza que tienes. Mientras tenga la esperanza puesta en el barco, un gran riesgo de perder la esperanza. Por eso Dios no quiere que tú pongas la esperanza en el barco. Ten ánimo, cobra ánimo, porque nuestro Dios es un Dios unidireccional, es un Dios de 360 grados. No sé si me estoy haciendo entender aquí. Nuestro Dios
No se va a perder tu vida. Tu fe está en el plan que tú tienes, porque ese es tu barco. Si tu fe está en el plan que tú tienes y el plan falla, no hay esperanza. El barco se hunde. Es que yo pensé que me casé para toda vida. Es que yo pensé que nunca me iba a dejar. Es que yo pensé que saldría todo bien. Yo pensé que ese era el negocio. Yo pensé. Ese es el barco, amado. Porque no es lo que tú pienses, es lo que Dios piensa. Voy a repetirlo, es lo que Dios piensa. Versículo 23 y voy cerrando. La buena noticia es que ninguna vida se perderá. El barco se va a perder. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Otra versión dice: se paró delante de mí. Qué lindo es que Dios está delante, detrás, a los lados. Yo dije: Dios está delante. Un Dios omnidireccional, 360 grados. Mira que está a tu lado, 360 grados. Dios está por todos lados. Dios va a mi futuro, lo prepara. Dios está en mi presente, lo corrige, y en mi pasado y lo sana. Dios está en todas. Y conmigo: cobra ánimo. De pronto la cuenta bancaria va bajando, pero mantén el ánimo. De pronto la esposa se fue, pero mantén el ánimo. De pronto vas mal en el colegio, pero mantén el ánimo. Lo único que puedes controlar es el ánimo. Por eso el apóstol Pablo dice 2 veces: cobren ánimo, cobren ánimo. El barco se va a perder. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero hay algo que sí puedes controlar, y es tu estado de ánimo, tu actitud. Mi Dios pues me salvará. Mi Dios pues. ¿Hay alguien aquí que me está siguiendo hoy? Vamos, dáselo fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú no puedes decidir si llueve o no llueve. Tú no puedes decidir si sale el sol o no sale el sol. Tú no puedes decidir si la puerta se abre o no se abre. Tú no lo puedes decir, pero sí puedes decir mantener el ánimo. Sí puedes decir mantener la actitud. Porque mientras tengas ánimo, mientras mantengas coraje, perseverancia, mientras mantengas valentía y no te detengas, aunque te divorcien, aunque te abandones, aunque te echen del trabajo, aunque pierdas la empresa, aunque se pierda el barco, aunque se hunda el barco, y mantienes el coraje, la perseverancia, el valor. Yo vengo a decirte: Dios no necesita un barco para llevarte a la orilla. Yo no sé si usted me está entendiendo. Que se pierda el bendito barco si se quiere perder, pero el Dios mío no necesita un barco para llevarme a Roma. Yo no sé si usted está aquí conmigo hoy, me está siguiendo. Dios no necesita de tu trabajo para bendecirte. Dios no necesita de tu empresa para prosperarte. Él creó el agua. Por eso no necesita barco. Aunque las cosas se compliquen, aunque venga una tormenta. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 24, léalo fuerte conmigo, que aquí viene la revelación bomba de la noche. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan. Versículo 25. Así que ánimo, señores. Confío en Dios